Vamos a continuar con los ejercicios de respuesta forzada RLC. En este caso el enunciado dice: el siguiente circuito eléctrico determina el valor de I de T o la corriente del circuito, el voltaje en la resistencia, el voltaje en la bobina y el voltaje en el capacitor para tiempos mayores que cero. Tenemos nuestro circuito eléctrico en donde podemos identificar que hay un interruptor abierto, por lo tanto no existen condiciones iniciales en la bobina y el capacitor. Iniciamos con analizar qué sucede en tiempos menores que cero. Como en el circuito el interruptor está abierto, no existen condiciones iniciales. Para tiempos iguales a cero, el interruptor que tenemos abierto lo vamos a cerrar. Y para tiempos mayores que cero ya tendríamos nuestro circuito en donde va a circular corriente, que recuerden, siempre vamos a usar el sentido convencional de la corriente, que es de más a menos, y por eso es la trayectoria de la corriente de la malla. Habría que hacer todo el proceso matemático que ya se hizo con el circuito o con el ejercicio anterior de respuesta forzada RLC. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo: aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje, empezar a factorizar, utilizar operador, hacer un cambio de variable. Ya recuerden que no podemos derivar porque como ahora la respuesta forzada está en función de una constante que es la fuente de excitación, si derivamos a la constante, pues le eliminaríamos y tendríamos una respuesta que no sería forzada. Entonces, después de hacer todo ese trabajo o ese proceso matemático, llegamos a nuestra expresión en donde no va a cambiar por ser una respuesta RLC, en donde nos queda D cuadrada más R sobre L por D más 1 sobre LC por la carga, igual a la tensión de la fuente de excitación entre la bobina. Para saber qué tipo de raíces se tienen, ya que se demostró en el primer ejercicio de respuesta forzada RLC, vamos a calcular el valor de alfa, que ya se sabe que es R sobre 2L, sustituyendo datos nos da 20, pero como necesitamos alfa cuadrada, ese nos va a dar 400. Omega cuadrada, que es igual a 1 sobre LC, sustituyendo datos nos da 500, y en este caso podemos determinar que alfa cuadrada es menor que omega cuadrada. Y siempre que alfa cuadrada sea menor que omega cuadrada, se van a obtener raíces complejas y conjugadas. Ya sabemos que beta es igual a alfa cuadrada menos omega cuadrada. A la raíz cuadrada de alfa cuadrada menos omega cuadrada, sustituyendo datos nos queda que es 10i. Entonces, para generalizar, recuerden que primero vamos a obtener nuestra ecuación general en donde únicamente vamos a sustituir datos y posteriormente ya vamos a sustituir los datos de alfa, beta y omega cuadrada. Entonces, ya sabemos que las raíces, tenemos que nuestra raíz 1 va a ser a menos alfa más i beta y la raíz 2 va a ser igual a menos alfa menos i beta, que serían las raíces complejas y conjugadas. En este caso, recuerden que las raíces se obtienen siempre que le damos solución a nuestra ecuación diferencial de segundo orden, la solución homogénea, en la cual consideramos que la tensión de la fuente de excitación es igual o igualamos a 0 a la fuente de excitación, por lo tanto nos queda una ecuación homogénea, y lo que obtenemos son las raíces, que aquí ya sabemos que van a ser complejas y conjugadas, por lo cual nuestra carga quedaría igual a una constante 1 por una exponencial elevada a la menos alfa más i beta por t, más una constante 2 por una exponencial elevada a la menos alfa menos i beta por t. Esa sería parte de la solución homogénea, que aquí me faltaría agregar un subíndice h para recordar que es la solución homogénea de la carga. Y entonces nos faltaría la solución particular, en la cual siempre, como la solución particular está en función de la fuente de excitación, la respuesta que queremos de la carga es igual a una constante, y si es igual a una constante tenemos la segunda derivada, que sería 0 porque la carga es una constante, la derivada de la carga que también sería 0 porque la carga es una constante. Simplemente nos queda 1 sobre LC por la carga particular es igual a E sobre L. Despejamos a la carga particular y finalmente nos queda como la tensión de la fuente de excitación por el valor del capacitor. Entonces ya podemos darle solución calculando la constante 1 y 2, y lo que hacemos es sumar a la carga, va a ser igual a la respuesta homogénea de la carga más la respuesta particular de la carga. Tenemos que nuestra carga es igual a la constante 1 por una exponencial elevada a la menos alfa más i beta por t, más una constante 2 por una exponencial elevada a la menos alfa menos i beta por t, más la tensión de la fuente de excitación por la carga. Vamos a evaluar a nuestra carga en un tiempo igual a 0, ya sabemos que no existen condiciones iniciales, por eso va a ser 0, y nos va a quedar la constante 1 porque esta exponencial va a quedar a la 0, que es 1, más la constante 2 porque esta exponencial va a quedar a la 0, que también es 1, más la tensión de la fuente por la carga, por el valor del capacitor. Y entonces despejamos a la constante 1 de nuestra expresión que nos quedó y va a ser igual a menos la constante 2
menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Ya sabemos que la constante 1, cómo la podemos obtener, pero no hemos encontrado a la constante 1 o el valor de la constante 1 y de la constante 2. Entonces derivamos a la carga con respecto del tiempo. Tenemos nuestra expresión, en la cual es la expresión que tenemos. Vamos a derivarla y al derivarla tenemos que es menos alfa más i beta por la constante 1 por la exponencial elevada a la menos alfa más i beta por t, más la constante 2 por menos alfa menos i beta por una exponencial elevada a la menos alfa menos i beta por t. Ya se sabe que la constante 1 la despejamos, es igual a menos la constante 2 menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Sustituimos su valor y entonces lo que vamos a hacer de una vez para ir avanzando pues es evaluar la derivada de la carga en un tiempo igual a 0. De nuevo, ya sabemos que como no existen condiciones iniciales de carga, por eso la igualamos a 0. La exponencial al quedar a la 0 elevada a la 0 pues vale 1. Esta exponencial también al quedar elevada a la 0 vale 1. Y entonces nos queda una expresión en donde tenemos que 0 es igual a alfa por la constante 2, ya que menos por menos nos da más. Después menos por menos nos da más alfa por la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Después tenemos más por menos, pues nos da menos i beta por la constante 2, más por menos nos da menos i beta por la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Y del otro lado de mi expresión, bueno, no del otro lado, el otro término de la expresión queda como menos alfa por la constante 2 menos i beta por la constante 2. En este caso, este término se simplifica con este término positivo, término negativo se eliminan. Tenemos dos términos que tienen un factor común, que sería la tensión de la fuente de excitación por el valor de la carga. Lo factorizamos y nos quedaría alfa menos i beta, que son estos dos términos, los que estamos factorizando, y menos dos veces, porque tenemos menos i beta por K2 y menos i beta por K, o la constante 2. Menos 2i por beta por la constante 2 es igual a 0. Entonces lo que hacemos es despejar el valor de la constante 2, que nos queda como la tensión, un cociente en donde en el numerador tenemos a la tensión de la fuente por el valor del capacitor, que multiplica a alfa menos i beta entre 2i beta. Ya tenemos a la constante 2, su valor, entonces podemos encontrar a la constante 1, que ya se sabe que es menos la constante 2 menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor. El orden de los factores no altera la suma, por eso escribimos primero menos la tensión de la fuente por la constante, por el valor del capacitor, menos un cociente en donde en el numerador nos queda E, o la tensión de la fuente por el valor del capacitor, por alfa menos i beta. Todo ello entre 2i beta. Y por lo tanto ya tenemos la expresión de nuestra carga, que nos va a quedar como la constante 1, que es menos la tensión de la fuente por el capacitor, menos la tensión de la fuente por alfa menos i beta entre 2i beta, por una exponencial elevada a la menos alfa más i beta por t. Más lo que vale la constante 2, que es la tensión de la fuente por el valor del capacitor, por alfa menos i beta entre 2i beta, por una exponencial elevada a la menos alfa menos i beta por t. Ya tenemos nuestra expresión, que recuerden la podemos expresar de otra forma al empezar a trabajar con las exponenciales y separar términos, que lo vamos a hacer en otro video para poder tener las dos expresiones, que las dos nos darían el mismo resultado, aunque en muchas ocasiones no se parecen mucho. Pero el resultado debe de ser el mismo, ya que la ecuación que vamos a obtener posteriormente es a través de la ecuación que ya se obtuvo.